¿Crees que por casarte conmigo dejarás de ser lo que siempre fuiste? Eres y serás siempre una esclava. La promesa del varón, capítulo 1. El día del juicio. El salón de la hacienda. Los Laureles estaba en silencio sepulcral. Rodrigo de Santillana, heredero de una de las familias más antiguas de la región, temblaba frente al altar improvisado, mientras el sacerdote esperaba con expresión impasible. Sus manos aristocráticas, que nunca habían conocido el trabajo duro, se cerraban en puños de impotencia. A su lado, vestida con un traje de novia color marfil que hacía resplandecer su piel morena, Isabela Mendoza lo observaba con una sonrisa que helaba la sangre. No era la sonrisa tímida de una novia enamorada. Era la sonrisa de quien ha esperado 20 años para cobrar una deuda. «¿Vamos a comenzar, señor cura?», preguntó ella con voz tranquila, mientras Rodrigo cerraba los ojos, derrotado, sabiendo que no había escapatoria. Pero para entender cómo habían llegado a este momento, había que retroceder 2 décadas. Capítulo 2. La noche de la fiebre. 20 años antes, la hacienda Los Laureles bullía de actividad bajo el sol implacable del mediodía. Don Fernando de Santillana, el varón, yacía en su cama empapado en sudor, consumido por una fiebre que los médicos no lograban controlar. Su esposa, doña Catalina, rezaba en la capilla mientras los sirvientes susurraban que el amo no vería el amanecer. En los establos, una joven esclava de apenas 19 años llamada Isabela escuchaba los lamentos que venían de la casa grande. Isabela no era como las demás esclavas. Su madre, antes de morir, le había enseñado a leer en secreto y ella había devorado cada libro médico que lograba esconder entre sus pertenencias. Conocía de hierbas, de fiebres, de venenos y de curas. Esa noche, cuando la desesperación alcanzó su punto máximo y los médicos se retiraron admitiendo su fracaso, Isabela hizo algo audaz. Se presentó ante doña Catalina. «Señora», dijo con voz firme pero respetuosa, «yo puedo salvarlo». Doña Catalina la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Tú? ¿Una esclava? Conozco la fiebre que lo consume. He visto los síntomas. Sé qué hierbas necesita». La baronesa, desesperada y sin opciones, asintió. «Si mientes, te azotaré hasta que desees la muerte. Si lo salvas», hizo una pausa, «pide lo que quieras». Isabela trabajó toda la noche. Preparó infusiones de corteza de sauce, compresas de hierbas del bosque que ella misma había recolectado en secreto durante años. Cambió las vendas, controló la temperatura, forzó al varón inconsciente a beber sus preparados. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, don Fernando abrió los ojos. «Agua», murmuró con voz débil pero clara. El varón había vuelto de las puertas de la muerte. Capítulo 3. La promesa imposible. Una semana después, don Fernando, todavía débil pero claramente en recuperación, mandó llamar a Isabela a su estudio. Era la primera vez que ella entraba en esa habitación forrada de libros y mapas antiguos. «Me salvaste la vida», dijo el varón, observándola con una mezcla de curiosidad y respeto que nunca había mostrado a ninguno de sus esclavos. «Los médicos me habían desahuciado. Doña Catalina dice que puedes pedir lo que desees». Isabela había pensado mucho en ese momento. Podría haber pedido su libertad, dinero, una casa, pero ella había aprendido a pensar a largo plazo, a jugar el juego grande. «Señor», dijo ella, «su esposa está embarazada. Lo supe antes que ustedes mismos por los síntomas que observé». Don Fernando se enderezó bruscamente. «¿Qué? Será un varón, su heredero». Isabela hizo una pausa calculada. «Lo que pido es esto. Cuando ese niño cumpla 20 años, me lo dará en matrimonio». El silencio que siguió fue absoluto. Don Fernando la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás loca? ¿Mi hijo, un Santillana, casado con una esclava? Usted me debe la vida, señor, y yo sé que un hombre como usted honra sus deudas». Isabela lo miró directamente a los ojos, sin miedo. «Si se niega, todos sabrán que el gran don Fernando de Santillana no cumple su palabra.
Además, agregó con una sonrisa enigmática, le doy 20 años. Muchas cosas pueden cambiar en 20 años. Don Fernando, todavía débil y consciente de su deuda, y quizás intrigado por la audacia de esta mujer, hizo algo impensable. Extendió su mano. Está bien, pero con una condición. Te liberaré ahora mismo. No quiero que mi hijo se case con una esclava. Serás una mujer libre. Y en 20 años, si todavía quieres cobrar esta promesa absurda, volverás. Isabela estrechó su mano. Trato hecho, señor. Esa misma tarde, don Fernando firmó los papeles de manumisión. Isabela era libre, y con los ahorros secretos que había acumulado durante años y una pequeña suma que el varón le dio, por gratitud, desapareció de la hacienda Los Laureles. Nadie, excepto don Fernando, sabía de la promesa. Capítulo 4. 20 años de silencio. Los años pasaron como páginas de un libro antiguo. Rodrigo de Santillana creció siendo el orgullo de su padre, apuesto, educado en las mejores instituciones, arrogante con el privilegio de su apellido. Don Fernando nunca le habló de aquella promesa. A veces, en las noches, pensaba en Isabela, y se preguntaba dónde estaría. Seguramente habría olvidado aquella fantasía imposible, pero don Fernando no conocía a Isabela. Durante esos 20 años, ella había construido un imperio desde cero. Primero trabajó como curandera en pueblos lejanos, luego aprendió el negocio de las telas, después el del comercio de especias. Era inteligente, implacable en los negocios y nunca olvidaba una deuda. Invirtió cada moneda con sabiduría. Cultivó relaciones con comerciantes, políticos, incluso con algunos nobles empobrecidos que necesitaban su dinero. A los 39 años, Isabela Mendoza era una de las mujeres más ricas de la región. Vivía en una mansión en la capital. Vestía como una dama de la alta sociedad y había borrado casi todas las huellas de su pasado como esclava, casi todas, porque nunca olvidó la promesa. Capítulo 5. El regreso. La mañana en que Isabela volvió a la hacienda Los Laureles, el cielo estaba despejado y brillante. Llegó en un carruaje elegante, vestida con un traje de viaje color azul oscuro que resaltaba su figura. Sus joyas eran discretas pero costosas. Su porte era el de una reina. Don Fernando, ahora un hombre de 60 años con canas en las sienes, palideció cuando la vio descender del carruaje. «Isabela», murmuró. «Don Fernando». Ella inclinó la cabeza con respeto, pero había acero en su voz. «He venido a cobrar su promesa». «Eso fue hace 20 años. Pensé que lo habías olvidado». «Los Mendoza nunca olvidan». Isabela sonrió. «¿Y usted, don Fernando, es un hombre de palabra?» El varón se pasó una mano por el rostro. Sabía que estaba atrapado. Su honor, su reputación, todo dependía de cumplir su palabra. Pero su hijo, Rodrigo, te odiará, dijo finalmente. «Lo sé», respondió Isabela, «pero eso no cambia nada. Usted me prometió a su hijo cuando cumpliera 20 años. Rodrigo cumplió 20 años hace 3 meses. Es hora de honrar su deuda». Capítulo 6. El hijo del varón. Cuando Rodrigo se enteró, su reacción fue explosiva. «¡Estás loco!», gritó a su padre. «No me casaré con esa ex-esclava». «Diste tu palabra». Isabela intervino calmadamente. Estaba sentada en el salón principal como si fuera la dueña de la casa. «Tu padre dio su palabra. En esta sociedad, la palabra de un Santillana vale más que el oro. ¿O me equivoco?». Rodrigo la miró con odio puro. Era hermosa, eso no podía negarlo, pero su orgullo estaba herido hasta la médula. «Prefiero morir que casarme contigo». «Entonces morirás casado», respondió Isabela sin inmutarse. «Porque este matrimonio va a ocurrir. Tengo el documento firmado por tu padre. Tengo testigos. Y tengo algo más». Se levantó y caminó hacia Rodrigo con pasos lentos y deliberados. «Tengo información sobre las deudas de tu familia, información sobre ciertos negocios turbios,
información que, si llegara a las autoridades correctas, destruiría el apellido Santillana para siempre. El rostro de don Fernando se volvió ceniciento. Como 20 años es mucho tiempo, don Fernando. Tiempo suficiente para aprender, para investigar, para prepararse. Isabela volvió a sentarse. No vine aquí como una suplicante. Vine a cobrar lo que es mío. Capítulo 7. El matrimonio forzado. La boda se celebró un mes después, en la capilla privada de la hacienda. Fue un asunto silencioso, sin invitados, sin celebración. Rodrigo pronunció sus votos con la mandíbula apretada, cada palabra un veneno en su lengua. Isabela, por su parte, los dijo con calma y claridad, como si estuviera cerrando un contrato de negocios, porque eso era exactamente lo que era para ella. Esa primera noche como esposos, Rodrigo ni siquiera entró en la habitación matrimonial. Se emborrachó en la biblioteca y durmió en un sofá. Isabela no lo buscó. Simplemente se acomodó en la enorme cama de la suite principal y durmió profundamente por primera vez en 20 años. Su plan estaba en marcha. Capítulo 8. La Guerra Fría. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa. Rodrigo trataba a Isabela con un desprecio apenas velado. En público cumplía con las formalidades mínimas. En privado la ignoraba completamente. Comían en extremos opuestos de la mesa. Dormían en habitaciones separadas. Él salía a cabalgar durante horas para evitarla. «Eres una trepadora», le dijo una noche, después de demasiadas copas de vino. «Compraste tu camino hacia mi apellido. Salvé la vida de tu padre», respondió Isabela sin alzar la voz. «Algo que ninguno de tus médicos caros pudo hacer. Tu padre me debe la vida, y yo cobré mi pago. No eres más que una ex esclava con joyas caras». Isabela lo miró con una expresión que Rodrigo no pudo descifrar. «¿Sabes qué es lo que más me fascina de ti, Rodrigo? Que realmente crees que tu apellido te hace superior. Pero en el fondo sabes la verdad. Sin ese apellido no eres nada. Yo, en cambio, me construí a mí misma desde cero». Rodrigo arrojó su copa contra la pared. Isabela ni siquiera parpadeó. Capítulo 9. El juego de poder. Isabela no era una mujer que esperaba pasivamente. Comenzó a tejer su red dentro de la hacienda con la paciencia de una araña. Se ganó el respeto de los sirvientes tratándolos con dignidad. Reorganizó las finanzas de la hacienda, que estaban en peor estado de lo que don Fernando había admitido. Comenzó a hacer inversiones inteligentes que duplicaron las ganancias en 6 meses. Poco a poco, los vecinos y conocidos de la familia comenzaron a hablar. «Esa esposa de Rodrigo es extraordinaria», decían. «Ha salvado la hacienda de la ruina». Rodrigo odiaba escucharlo. Odiaba que ella fuera competente. Odiaba que su padre la mirara con aprobación. Odiaba que los sirvientes la respetaran más que a él. Un día, durante una cena con invitados importantes, Rodrigo decidió humillarla públicamente. «Mi querida esposa», dijo con veneno disfrazado de miel, «cuéntales a nuestros invitados cómo nos conocimos. Cuéntales sobre tu humilde origen». El silencio cayó sobre la mesa. Isabela dejó su tenedor con cuidado, se limpió los labios con la servilleta y miró a Rodrigo directamente a los ojos. «Con mucho gusto», dijo con voz tranquila. «Nací esclava en esta misma hacienda. Cuando tenía 19 años, salvé la vida de don Fernando cuando todos los médicos lo habían desahuciado. Como pago, pedí algo que parecía imposible: el derecho a casarme con su hijo cuando cumpliera 20 años. Hizo una pausa y sonrió. Y aquí estoy». Los invitados quedaron boquiabiertos, pero lo que vino después los sorprendió más. «Esa joven esclava», continuó Isabela, «aprendió a leer en secreto, aprendió de medicina, de negocios, de política. Durante 20 años construyó un imperio comercial, y cuando regresó para cobrar su promesa, no vino como suplicante, vino como igual. Se levantó de la mesa.
Así que sí, nací esclava, pero morirá siendo más libre que cualquiera de ustedes, que están esclavizados por sus apellidos, sus tradiciones y sus miedos. Salió del comedor con la cabeza en alto. Rodrigo se quedó allí, sintiéndose más pequeño que nunca. Capítulo 10. La grieta en la armadura. Esa noche marcó un punto de inflexión. Rodrigo no podía dejar de pensar en las palabras de Isabela. Por primera vez realmente la vio, no como la ex esclava que había forzado su camino hacia su familia, sino como una mujer que había sobrevivido a lo imposible y había salido victoriosa. Comenzó a observarla. La veía trabajar hasta tarde en el estudio, revisando libros de cuentas. La veía tratar a los trabajadores de la hacienda con respeto, pero también con firmeza. La veía negociar con comerciantes y políticos, siempre 3 pasos adelante de todos. Una tarde la encontró en el jardín, leyendo un libro médico antiguo. «Todavía estudias medicina», comentó él, sentándose en el banco frente a ella sin pedir permiso. Isabela levantó la vista, sorprendida por su tono que, por primera vez, no era hostil. «El conocimiento nunca es suficiente», respondió ella. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Rodrigo abruptamente. «¿Por qué pediste casarte conmigo? Podías haber pedido oro, tierras, cualquier cosa». Isabela cerró el libro lentamente. «Porque entendí algo a los 19 años que tú todavía no entiendes. El poder real no viene del dinero o las tierras, viene de la posición social. Una ex esclava, sin importar cuán rica sea, siempre será vista como inferior. Pero la esposa de un Santillana», dejó la frase en el aire, «así que nos usaste, así como tu familia usó a mi madre, y a la madre de mi madre, y a generaciones antes que ellas». Isabela lo miró sin disculparse. «Llámalo venganza si quieres, o llámalo justicia». Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de ambos, dijo: «Tienes razón». Capítulo 11. El deshielo. Lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar entre ellos. No fue amor, todavía no, pero fue algo parecido al respeto. Rodrigo comenzó a incluir a Isabela en las decisiones de la hacienda. Ella comenzó a preguntarle su opinión sobre inversiones y negocios. Descubrieron que cuando no estaban peleando, hacían un equipo formidable. Una noche, durante una tormenta terrible, uno de los trabajadores se lastimó gravemente en los establos. Isabela corrió bajo la lluvia con su maletín de medicinas, y Rodrigo la siguió sin pensarlo. Trabajaron juntos durante horas para salvar la pierna del hombre, ella dando instrucciones mientras él la asistía. Cuando terminaron, ambos empapados y exhaustos, Rodrigo la miró de una manera diferente. «Eres extraordinaria», dijo, y esta vez no había sarcasmo en su voz. Isabela, sorprendida por la sinceridad, sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido encerrado durante tanto tiempo que había olvidado su nombre. Capítulo 12. La revelación 6 meses después del matrimonio. Durante una cena familiar, don Fernando hizo un anuncio que cambiaría todo. «He decidido», dijo el anciano varón, «traspasar el control total de la hacienda a Rodrigo e Isabela. Ustedes han demostrado ser más capaces que yo de llevar adelante el legado de los Laureles». Doña Catalina, que había mantenido un silencio frío hacia Isabela durante meses, finalmente habló. «Fernando, ¿estás seguro? Entregarle nuestro patrimonio a la mujer que me salvó la vida», interrumpió don Fernando. «A la mujer que salvó esta hacienda de la bancarrota». «Sí, Catalina, estoy seguro». Esa noche Rodrigo buscó a Isabela en su habitación. Tocó la puerta por primera vez en meses. «¿Puedo pasar?» Isabela, vestida con un camisón sencillo, su cabello suelto por primera vez que él veía, asintió. Rodrigo entró y se quedó de pie, incómodo. «Quiero disculparme», dijo finalmente, «por cómo te traté, por el desprecio, las humillaciones, todo». Isabela lo observó con cautela. «¿Por qué ahora?» «Porque me di cuenta de algo». Rodrigo se acercó un paso. «Pasé estos meses odiándote por robarme mi libertad,
pero la verdad es que yo nunca fui libre. Era un prisionero de mi apellido, de mis privilegios, de mi ignorancia. Hizo una pausa. Tú, que naciste en cadenas, eres más libre que yo jamás lo fui. Isabela sintió que las defensas que había construido durante 20 años comenzaban a agrietarse. No fue solo venganza, admitió ella en voz baja. Cuando salvé a tu padre, lo vi a ti por primera vez. Eras un bebé, tan pequeño, tan inocente. Y pensé que si me casaba contigo, podría tener una vida que mi madre nunca pudo tener, una vida donde no fuera invisible. No eres invisible, dijo Rodrigo, y ahora estaba frente a ella. Eres lo más visible en cualquier habitación en la que entras. Por primera vez se miraron sin armaduras, sin máscaras, solo dos personas que habían sido forzadas a un matrimonio y habían descubierto, contra todo pronóstico, que había algo real entre ellos. David Casendesid, capítulo 13, la segunda promesa. Un año después del matrimonio, en el aniversario de aquella boda forzada, Rodrigo organizó una sorpresa. Reunió a toda la familia, a los vecinos, a los amigos importantes. Hace un año, anunció ante todos, me casé con Isabela por obligación, por una promesa que mi padre hizo, y pasé meses odiándola por eso. Hizo una pausa y buscó la mirada de Isabela. Pero hoy quiero hacer una nueva promesa. Esta vez, por elección propia, se arrodilló frente a ella ante el asombro de todos. Isabela Mendoza de Santillana, ¿me harías el honor de casarte conmigo nuevamente? No por deuda, no por obligación, sino porque te amo, porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido, porque quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti, creciendo contigo. Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas por primera vez en 20 años, tomó sus manos. Sí, dijo simplemente, 1000 veces sí. Lendis Texetes epílogo, la promesa cumplida. Años después, cuando Isabela y Rodrigo ya eran mayores y los laureles había florecido bajo su liderazgo conjunto, una joven visitante le preguntó a Isabela cuál había sido el secreto de su éxito. Isabela, con el cabello ahora salpicado de plata, pero los ojos todavía brillantes de inteligencia, sonrió. Aprendí algo hace mucho tiempo, dijo. La verdadera libertad no viene de romper cadenas. Viene de decidir quién quieres ser, a pesar de las cadenas. Yo decidí que no sería definida por mi pasado. Decidí que escribiría mi propio futuro. ¿Y el amor?, preguntó la joven. ¿Cómo encontraste el amor en un matrimonio arreglado? Isabela miró hacia el jardín donde Rodrigo jugaba con sus nietos. El amor no siempre llega como esperamos. A veces llega disfrazado de obligación, de conflicto, de desafío. Pero si tienes el coraje de ver más allá de las apariencias, si tienes la paciencia de esperar, si tienes la humildad de cambiar, entonces el amor encuentra su camino. Se levantó y caminó hacia su esposo, quien le extendió la mano con una sonrisa. Juntos habían transformado una promesa forzada en una historia de amor que desafió todas las convenciones de su tiempo. Porque al final, la mayor victoria de Isabela no fue casarse con un Santillana. Fue enseñarle a un Santillana que el valor de una persona no se mide por su nacimiento, sino por su carácter. Y esa fue una lección que resonaría en los laureles por generaciones.